películas que entretienen, otras que conmueven y unas pocas que golpean directo al corazón del espectador, obligándolo a mirar una realidad incómoda. Harta, la producción de Netflix protagonizada por Taraji P. Henson, pertenece a este último grupo. No es una historia de superhéroes ni de amor romántico, sino de una mujer común, una madre, una trabajadora, una ciudadana más que, al verse acorralada por las injusticias y la indiferencia, estalla. El título, Hartaya, encierra en sí mismo una emoción universal. No se trata de cansancio físico, sino de un agotamiento moral y emocional profundo. Es estar harta de pelear sola, harta de callar, harta de que te digan cómo sentir, de que nadie escuche tu verdad. Desde su primera escena, la película nos sumerge en ese estado de tensión interna que va creciendo hasta volverse insoportable. Lo que Harta consigue es algo más que un drama social. Es un retrato honesto del punto de quiebre humano, de ese momento en que la desesperación y la dignidad se entrelazan. Y al hacerlo, plantea una pregunta que resuena más allá del cine. ¿Qué le hacemos a las personas cuando las empujamos hasta su límite? Segundo, el argumento. Una historia sencilla con una profundidad brutal. La trama de Harta gira en torno a Janiyah Wilkinson, una madre soltera que vive en condiciones precarias con su hija pequeña, que padece problemas de salud. Desde el principio, la película construye un ambiente cotidiano y realista. El despertador que suena demasiado temprano, las facturas que se acumulan, el uniforme de trabajo, los trayectos largos en transporte público. Todo transmite una sensación de desgaste constante, una rutina donde la supervivencia ya es una batalla. La historia da un giro cuando las autoridades del bienestar infantil intervienen. Un malentendido, un moretón en el brazo de la niña, una visita escolar mal interpretada lleva a que el sistema le quite la custodia a Janiyah. Lo que comienza como una tragedia personal se convierte en una pesadilla burocrática. Ella intenta explicarse, demostrar su inocencia, seguir los procedimientos, pero se enfrenta a un muro de indiferencia institucional. Aquí la película nos confronta con una realidad dolorosa, la del sistema que castiga la pobreza y la maternidad en solitario. En lugar de ayudarla, las autoridades la vigilan, la juzgan y la culpan. Todo lo que Janiyah hace, incluso sus intentos de redimirse, se vuelven en su contra. Es un círculo vicioso del que no puede escapar. Con cada escena, la tensión aumenta. No hay una gran conspiración, ni un villano evidente. Lo que hay es algo más temible. Un sistema que actúa con la frialdad de una máquina, incapaz de ver a las personas detrás de los expedientes. Tercera, la protagonista. Una mujer que encarna el peso de todas las injusticias. Taraji P. Henson ofrece una interpretación devastadora. Su actuación es contenida, visceral y profundamente humana. Janiyah no es una heroína tradicional. No tiene poder, no tiene influencia, no tiene aliados, pero tiene algo más poderoso, una resistencia silenciosa que se va transformando en rabia. En la primera mitad de la película, su lenguaje corporal es cerrado, defensivo. Evita el contacto visual, se encoge ante los superiores, pide permiso para existir. Cada gesto revela una vida de humillaciones acumuladas, pero a medida que avanza la historia, esa contención se va agrietando. Henson logra mostrar cómo el cansancio se convierte en furia, y la furia en una determinación trágica. Hay una escena particularmente fuerte. Janiyah está en la oficina de servicios sociales, tratando de recuperar la custodia de su hija. Frente a ella, una funcionaria le habla sin mirarla, repitiendo frases mecánicas. Debe llenar este formulario, esperar la cita, seguir el protocolo. La cámara se queda fija en el rostro de Janiyah. No dice nada, pero en su silencio hay un grito contenido. Ese es el tono de toda la película. Una voz que nadie escucha, pero que resuena en cada silencio. Cuarta, los personajes secundarios, ecos del sistema. En Harta, los personajes secundarios no son simples acompañantes. Representan las distintas caras del sistema.
Está Nicole Parker, una empleada del centro social que, aunque intenta mostrar empatía, termina atrapada entre su conciencia y las reglas de la institución. Ella encarna la contradicción del funcionario que quiere ayudar, pero teme perder su puesto si se involucra demasiado. El detective Kay Raymond aparece como un contrapunto moral. Es el único que parece ver la humanidad de Janiyah. Su mirada, en varios momentos, sirve como la del espectador. Confundida, impotente, pero consciente de que algo está mal. Sin embargo, incluso él queda limitado por el marco legal que lo rodea. Finalmente, está el jefe Wilson, un personaje que representa la autoridad fría, el orden que antepone los procedimientos a las personas. Su presencia sirve para mostrar cómo las jerarquías institucionales despersonalizan el dolor. Cada personaje contribuye a que entendamos que Harta no trata solo de una mujer contra un sistema, sino de cómo las personas dentro del sistema también son piezas de una maquinaria sin alma. B. La atmósfera visual, opresión, silencio y realismo. La dirección de la película apuesta por un realismo crudo y minimalista. Los colores son fríos, con predominio de grises, azules y marrones. No hay glamour, ni filtros idealizados. Todo luce gastado, cotidiano, real. La cámara se mantiene cerca de los rostros, especialmente del de Janiyah. Esa proximidad nos hace sentir su angustia, su respiración, su temblor. Es una puesta en escena que prioriza la experiencia emocional por encima de la estética. Las locaciones también refuerzan la sensación de encierro. Departamentos pequeños, oficinas sin luz natural, pasillos interminables, ventanillas con vidrio grueso. Todo parece diseñado para aplastar al individuo. En este entorno, la ciudad no es un lugar, sino un laberinto de indiferencia. Cada plano parece preguntarnos: ¿dónde puede refugiarse una persona cuando el mundo entero se convierte en una pared? Sexta. La banda sonora, el peso del silencio. Una de las virtudes más grandes de Harta es su uso del sonido. No abusa de la música, sino que deja que el silencio hable. En muchas escenas, la única melodía es el zumbido de un fluorescente, el goteo de una tubería o el llanto ahogado de la protagonista. Cuando la música aparece, es siempre en momentos clave. Los acordes son lentos, casi imperceptibles, con notas graves que parecen un eco del corazón cansado de Janiyah. Este minimalismo sonoro genera un efecto poderoso. Nos obliga a escuchar lo que normalmente ignoramos. El silencio en Harta no es ausencia, es presencia. Es la voz de una sociedad que calla ante el sufrimiento ajeno. Hay una escena cerca del clímax donde la música se interrumpe por completo. Solo se escucha su respiración. Es el instante antes del estallido, el punto en que comprendemos que ya no hay retorno. Esa decisión sonora es magistral, porque convierte el sonido en lenguaje emocional. Séptimo, el clímax, cuando el alma se rompe. El punto culminante de la película llega cuando Janiyah, empujada al límite, comete un acto extremo dentro de una oficina gubernamental. No se trata de un giro gratuito, sino de una consecuencia lógica de todo lo vivido. En ese momento comprendemos que el verdadero terror de la película no proviene de lo que ella hace, sino de todo lo que la sociedad hizo antes. Es un clímax moral, la explosión de alguien que fue ignorada hasta que su dolor se volvió noticia. La cámara no glorifica ni justifica la violencia. Lo que hace es acompañar el momento con respeto, como si estuviera pidiendo perdón por haber llegado tan tarde. Es imposible no pensar en todas las mujeres del mundo que, por distintas razones, han sentido esa misma desesperación. Cuando finalmente la arrestan, no hay alivio ni redención, solo silencio. Y en ese silencio, Harta se vuelve más que una película, se vuelve un espejo. Octavo, el final, una voz que sobrevive. En los minutos finales, la historia empieza. La historia se desplaza a un tono más reflexivo. La hija de Janiyah reaparece, quizá en un sueño, quizá en el futuro leyendo una carta que su madre dejó. En esa carta, la madre no pide perdón ni justifica sus actos. Solo deja un mensaje, que amar, incluso cuando duele,
es la forma más valiente de resistir. Es un cierre poético y simbólico. La tragedia no desaparece, pero se transforma en memoria. Janilla no logra vencer al sistema, pero logra que su voz sea escuchada. Y eso, en el contexto de la película, es una victoria silenciosa. El título Harta vuelve a adquirir sentido. Ya no es solo el grito de una mujer agotada, sino el de todas las que cargan con el peso de la injusticia. 9. El mensaje. Una denuncia que atraviesa fronteras. El gran mérito de Harta está en su mensaje universal. No importa el país o el idioma. Todos reconocemos esa sensación de impotencia frente a las estructuras que deberían protegernos. La película denuncia la violencia institucional, esa que no deja marcas visibles pero destruye lentamente. También habla del clasismo y el racismo que se esconden en los sistemas de justicia y bienestar social. Pero sobre todo, Harta habla de maternidad y dignidad. De cómo las mujeres, especialmente las que viven en condiciones vulnerables, son juzgadas más por su pobreza que por sus acciones. De cómo la sociedad exige sacrificios imposibles y luego las culpa por no resistir. El filme nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿cuántas Janilla hay hoy luchando en silencio a nuestro alrededor? Su historia no busca lástima, sino empatía. No pide que la justifiquemos, sino que comprendamos el contexto que la empujó al borde. X. Reflexión final. Cuando el cine se vuelve espejo. Harta no es una película cómoda, ni pretende serlo. Es dura, amarga y necesaria. Nos enfrenta a una verdad que preferimos ignorar: la fragilidad del ser humano frente a los sistemas que lo rodean. Taraji P. Henson logra que la historia trascienda lo particular. En su mirada vemos a miles de madres, a miles de personas que se levantan cada día a pelear por sobrevivir. La dirección, sobria y respetuosa, evita el sensacionalismo y se enfoca en el alma del conflicto, el deseo de ser escuchado. El arte del cine, cuando se hace con verdad, tiene el poder de incomodar. Y Harta incomoda. Pero esa incomodidad es necesaria, porque solo cuando miramos el dolor de frente, podemos empezar a cambiar algo. Al terminar la película no hay aplausos, ni catarsis, ni alivio. Hay silencio. Un silencio que pesa, que duele, pero también que nos invita a pensar. Y quizá ese sea el mayor logro de Harta: recordarnos que detrás de cada expediente, de cada titular y de cada caso, hay una historia, una persona, un corazón que alguna vez solo quiso ser escuchado. Epílogo. Estar harta no es debilidad, es humanidad. Porque estar harta no es rendirse. Estar harta es un acto de conciencia. Es el momento en que la dignidad grita más fuerte que el miedo. Harta no es la historia de una criminal, es la historia de una mujer que ya no podía más. Y en su grito hay una verdad que el mundo entero debería escuchar.
pocas historias contemporáneas logran retratar con tanta ironía, ciencia ficción y humor negro lo que significa ser prescindible. Mickey 17, dirigida por Bong Joon-ho y basada en la novela Mickey 7 de Edward Ashton, no es solo una película de clones y planetas gélidos, es una reflexión sobre la identidad, sobre el valor humano en un mundo que prioriza la utilidad, la productividad, el sacrificio. Cuando comienza la historia, la premisa ya golpea. Existe una clase de trabajador llamado expendable, prescindible, cuyo deber es asumir las tareas más peligrosas, las que casi seguro conducen a la muerte. ¿Y qué sucede cuando muere? Pues se le clona, se copia su memoria, se le reimprime para que vuelva a hacer lo que tenía que hacer, una y otra vez, sin preguntas, hasta que un error hace que dos Mickeys existan al mismo tiempo. Ese error es al mismo tiempo lo que permite que la película explore lo que solemos ignorar. ¿Qué pasa cuando el individuo descubre que no es único? ¿Qué significa la muerte, el dolor, el trauma, cuando puedes ser reemplazado? ¿Cómo definir la propia voz, la identidad, cuando se supone que eres solo una versión más del mismo operario? Mickey 17 no es una historia cómoda, y ese es su mérito. Obliga al espectador a mirar hacia sí mismo, hacia las estructuras sociales que aceptamos como normales. Trabajo desechable, deuda, sacrificio personal, y preguntarse cuántos Mickeys hay en nuestra sociedad. Segunda sinopsis y estructura narrativa. Antes de adentrarnos en los personajes y los temas, conviene repasar los puntos centrales del argumento, para tener claro desde acepta, que acepta morir con resignación. Ahora se enfrenta a la posibilidad de que su identidad, su existencia, pueden ser borradas o ignoradas por el sistema como si fueran fungibles. ¿Dónde viene la película y hacia dónde apunta? La película está ambientada en 2050, con la humanidad intentando colonizar un planeta helado llamado Niflheim, para escapar de catástrofes en la Tierra. Mickey Barnes es un expendable, asignado a tareas peligrosas dentro de la misión espacial. Cuando muere, se rehace mediante clonación, reprinting, con recuerdos restaurados. Su amigo Timo, compañero de la tripulación, tiene relaciones complicadas con él y con las circunstancias. También hay un interés amoroso. Nasha, agente de seguridad. Tras años de viaje, al llegar a Niflheim, se hacen experimentos para desarrollar una vacuna para los patógenos del planeta, para que la tripulación pueda trabajar con mayor seguridad. Se hacen múltiples iteraciones de Mickey. El Mickey 17 es enviado en una misión para capturar criaturas nativas llamadas Creepers. Durante esta misión, Mickey 17 sufre una fractura o cae en una fisura. Timo rescata parte del equipamiento de la misión, pero deja a Mickey 17 prácticamente desamparado. Cuando recupera la conciencia, descubre o cree descubrir que ya existe un Mickey 18 que fue impreso durante su ausencia, lo que causa una crisis de identidad, un choque moral, existencial. La estructura narrativa mezcla el viaje heroico, la ciencia ficción sombría, momentos de humor absurdo y dilemas éticos crecientes. No es lineal solo en el sentido de flashbacks, sino también en cómo va revelando las reglas del inmundo. ¿Qué significa morir para estos clones? ¿Cómo funcionan las memorias? ¿Qué valor tienen las vidas humanas cuando pueden reimprimirse? Tercera, desarrollo de personajes, más allá del clon. El corazón de Mickey 17 dista mucho de ser solo su premisa de clonación. Lo que impulsa el interés es cómo Mickey, Timo, Nasha y los demás reaccionan frente a la maquinaria en la que están inmersos. Mickey Barnes, Mickey 17. Descentramiento de la identidad. Mickey no empieza la película con una crisis de identidad grande. Al contrario, acepta su rol como expendable, trabaja, muere, vuelve. Lo hace con cierto cinismo, resignación y también algo de humor negro. Pero esa aceptación tiene un límite. Cuando descubre que su nueva versión, Mickey 18, existe y ha estado actuando en su lugar, se ve obligado a cuestionarse.
¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo si pueden reemplazarme? ¿Dónde está mi valor si mi muerte no es definitiva? Memoria, dolor y repetición. Aunque cada clon tiene los recuerdos de los anteriores, el dolor. Morir una y otra vez se vuelve algo creciente, algo que no se borra completamente con la reimpronta. Mickey comienza a ser consciente no solo de su fobia a la muerte, sino de sus pérdidas acumuladas, amistades, relaciones, incluso de su propia noción de continuidad. Relaciones humanas que lo humanizan. Nasha, la agente de seguridad, no es un adorno romántico, es alguien que lo ve, que lo desafía, que le recuerda que ser humano no es solo funcional. Timo, su amigo, su apoyo, pero también su contradicción. Lo salva, lo traiciona en parte, lo abandona cuando lo necesita, lo deja atrás por conveniencia. A través de estos personajes vemos que Mickey no es solo su clon. Es un ser social, frágil, con deseos, miedo, amor, rabia. Timo funciona como contraparte de Mickey. Alguien que no tiene la misma carga de ser expendable, alguien que aparentemente tiene más libertad, pero también más responsabilidad. Sus actos, especialmente cuando elige no rescatar totalmente a Mickey 17, muestran que incluso entre amigos puede haber abandono, cuando el sistema lo exige. Su culpa, sus decisiones juegan un papel en la crisis de Mickey. No es villano puro, pero muestra que la moralidad en un universo así es borrosa. Nasha representa la voz de la seguridad, del orden, pero también de la empatía. En varias escenas, su rol es humano. Intenta entender, preservar a Mickey como individuo, no solo como herramienta. A través de su relación con Mickey, la película hace que lo que podría haber sido mera ciencia ficción fría se sienta cercano, emocional. Porque el amor, el deseo, la conexión humana son lo que permite que Mickey cuestione, que se revele a sí mismo y a su rol predeterminado. Otros personajes, figuras de autoridad, científicos, interlocutores del sistema. Hay personajes que solo operan bajo lógica institucional. Científicos que diseñan reprints. Superiores que ven los clones como recursos. Autoridades que justifican el sacrificio. También personajes que, dentro del sistema, cuestionan. Los que sienten culpa, los que dudan, los que simpatizan. No todo es blanco y negro. Cuarta estética, ambientación y banda sonora. Ambientación visual. Bong Joon-ho utiliza espacios que combinan lo industrial y lo inhóspito. Paisajes helados de Niflheim, estructuras tecnológicas moldeadas para la eficiencia, la vida de la tripulación sometida a regímenes de riesgo permanente. El contraste entre lo frío del planeta, lo geométrico de la arquitectura y la vulnerabilidad humana se acentúa constantemente. El vestuario, los decorados, los efectos especiales. Todo busca hacer ver que la tecnología es avanzada, pero la condición humana sigue siendo brutalmente frágil. Que estar por encima de lo humano no significa estar libre de dolor, de pérdida, de culpa. Banda sonora. La música fue compuesta por Jung Jae-il, quien ya trabajó con Bong Joon-ho en Okja y Parasite. Se describe como un score clásico e íntimo. Hay pistas que evocan la soledad, el sacrificio, la tensión, la belleza melancólica. Canciones o composiciones destacadas: Multiple, Nasha, Bon Appetit, Rejoice in the Lord, entre otras. La música sirve tanto para subrayar la ironía, cuando Mickey enfrenta lo absurdo de su rol, como para profundizar en el dolor, la nostalgia y la reflexión existencial. Soundtrack, Film Music Reporter. El uso del silencio también es importante. Escenas epilépticas de tensión, de abandono, de descubrimiento, se acompañan de espacios sonoros austeros que permiten que el espectador sienta el peso de lo que el personaje vive. Clímax y desenlace. El punto de inflexión en Mickey 17 ocurre cuando Mickey 17 descubre su reemplazo, el Mickey 18, durante su ausencia. Esa revelación lo sacude. Ya no es solo un expendable que... Ese choque emocional, ético, existencial, actúa como el detonante de una crisis interna.
¿Qué valor tiene su vida si la muerte no es definitiva? ¿Cuáles son los lazos que lo definen? ¿Puede exigir derechos cuando fue creado para no tenerlos? El final de la película, sin entrar en spoilers extremos, no ofrece una solución mágica. No hay una revolución espectacular, ni una victoria perfecta. En cambio, lo que hay es una afirmación de identidad, una exigencia de reconocimiento. Mickey no triunfa de la forma convencional, pero ya no se calla. Se convierte en alguien que reclama contra la deshumanización, que exige que su vida y la vida de los demás como él importe. El desenlace también pone ante nosotros la paradoja de la inmortalidad parcial. Ser clonado significa prolongar la existencia física, pero también significa vivir con heridas, con pérdidas, con recuerdos que incluyen muerte, con conciencia de que hay versiones de uno que han muerto o han sido usadas. Esa paradoja se vuelve el mensaje más fuerte de la película. Sexto, temas centrales y mensaje. Lo que la ciencia ficción revela. Mickey 17 no es solo entretenimiento futurista. Es una película que usa la ciencia ficción para hacer reflexionar sobre lo que muchas sociedades actuales invisibilizan. La deshumanización del trabajador. Mickey es la figura del trabajador explotado al máximo, reemplazable, desechable. Cada vez que muere, vuelve. Pero ¿quién considera su trauma, su sensación de pérdida, su deseo de ser algo más que un útil? Identidad y memoria. Si puedo ser copiado, si mis recuerdos pueden restaurarse, ¿soy la misma persona? ¿O soy solo una colección de datos replicados? Esa pregunta filosófica no es chirriante. En un mundo cada vez más tecnológico, donde la memoria, los datos, el yo digital pueden persistir separado del cuerpo, la película conecta con nuestras propias inquietudes. El valor de la vida y la muerte. En Mickey 17, la muerte pierde su carácter definitivo, lo que cambia la forma en que se vive. El miedo, la urgencia, el amor, el dolor se transforman. Pero al mismo tiempo, la película nos recuerda que aun si la muerte se puede borrar, el sufrimiento tiene consecuencias reales. Sacrificio, clase social y deuda. Mickey se convierte en expendable porque no tiene otra opción. Está endeudado. Necesita acuerdos que lo obligan a arriesgar todo. La película critica una estructura social que convierte a algunos, los más vulnerables, en carne descartable para el progreso o la supervivencia de muchos. Alienígenas, otros y ecología. Las criaturas nativas, creepers, y el entorno de Niflheim no son solo decorado. Representan lo otro, lo desconocido, la naturaleza que no está al servicio del humano. Hay reflexiones sobre qué significa colonizar, qué significa salvarse a uno mismo cuando implicas destrucción de ecosistemas o ignoras lo que no entiendes. Séptimo, fortalezas y debilidades. Para mantener la objetividad, es útil reconocer qué hace muy bien Mickey 17 y dónde puede fallar, para entender su mensaje no solo en lo ideal, sino en lo real. Fortalezas. Premisa potente que combina filosofía, ciencia ficción y humor. Actuaciones destacables, especialmente Robert Pattinson como Mickey. La empatía y la contradicción del personaje son llevadas con convicción. Dirección potente. Bong Joon-ho logra fusionar lo épico con lo íntimo, lo absurdo con lo de doloroso. Banda sonora eficaz. Jung Jae-il aporta un acompañamiento musical que realza, no distrae, que pone énfasis emocional justo en los momentos dramáticos. Capacidad de hacernos cuestionar. No es solo entretenimiento. Plantea preguntas que quedan flotando después de que la película termina. Debilidades que algunos críticos, admiradores han señalado. Que la película se disperse al introducir múltiples subtramas. La exploración de lo alienígena, los dilemas políticos, relaciones interpersonales, puede perder foco en algunos momentos. Que algunas escenas de diálogo o estructuración narrativa sean menos impactantes que la idea inicial del clon, es decir, que la reflexión filosófica quede un poco contenida frente al espectáculo o la ironía. Para quienes conocen la novela,
Ciertos cambios pueden parecer desviaciones que disminuyen la profundidad de algunos conflictos. Octavo. Reflexión final. Lo que Mickey 17 deja. Al salir de ver Mickey 17, no se obtiene una solución clara. No se siente que el mundo se vaya a arreglar mágicamente. Pero eso es lo que de verdad la hace potente. No ofrece consuelo, ofrece confrontación. El verdadero valor de la película está en hacer visible aquello que muchas narrativas soslayan. La vida humana no puede medirse solo por utilidad. Ser reemplazable no significa no tener valor, pero la sociedad muchas veces actúa como si hiciera falta resetear las identidades, los lazos, la memoria. Vivir no es simplemente existir. Implica dolor, relaciones, pérdidas, responsabilidad. Incluso si la tecnología te permite vivir repetidamente, esos elementos no desaparecen. Mickey 17 nos deja con la pregunta: ¿qué hacer con los Mickeys de la realidad? ¿Los que mueren simbólicamente una y otra vez? ¿Los explotados? ¿Los descartados? ¿Los invisibles? 9. Conclusión. Mickey 17 es una película rica, compleja, que mezcla ciencia ficción, sátira, tragedia, comedia. Un estilo muy Bong Joon-ho para interrogarnos sobre lo que somos, lo que perdemos, lo que aceptamos callados. No importa que sea un clon, que haya múltiples versiones de nosotros mismos. Lo que importa es si alguien o nosotros mismos reconocemos nuestra historia, nuestros miedos, nuestras pérdidas. Si reconocemos que morir, aunque se pueda revivir, duele. Que amar, aunque todo sea funcional, importa. Que reclamar humanidad, aunque seas prescindible, es un deber moral. Ver Mickey 17 es aceptar observar lo desechable y decidir si permitimos que algo así siga siendo desechable en nuestra mirada. En un mundo saturado de filtros, retoques, jóvenes perfectas, cuerpos eternamente agraciados, surge The Substance como un espejo cruel y brillante que nos obliga a confrontar lo que hacemos con nuestra imagen, con la vejez, con la caducidad. La película parte de una premisa provocadora. Una estrella en decadencia que toma un suero del mercado negro para recuperar la juventud. Pero lo que parecía una fantasía se convierte en pesadilla corporal, en sátira social, en reflexión sobre el cuerpo femenino, la fama, la identidad y el consumo. Desde el inicio, el título The Substance, la sustancia, funciona como metáfora inquietante, aquello que prometemos consumir para transformarnos, para mejorarnos, y que sin embargo puede devorarnos. El cine de Farjit no busca sutilezas, opta por lo grotesco, lo hiperbólico, lo visceral, y lo hace para hacer que incomode. Porque quizá es más fácil mirar cuando te reúnes con algo que brilla, pero cuando te ves pudriendo bajo esa luz, ya no hay escapatoria. Segunda sinopsis y desarrollo del argumento. La historia gira en torno a Demi Moore como Elizabeth Sparkle, una antigua estrella de Hollywood reconvertida en instructora de fitness, que es despedida de su programa justo al cumplir 50 años. En su desesperación por volver a tener valor, descubre un fármaco del mercado negro llamado The Substance, que genera una versión más joven de sí misma, Sue, interpretada por Margaret Qualley. La regla es estricta. Se activa una vez, se estabiliza cada día y se cambia cada 7 días. Poco a poco, los efectos secundarios, físicos, psicológicos, éticos la obligan a cuestionar qué precio tiene esa mejora. ¿Qué pierde al intentar borrar su propio desgaste? ¿Qué identidad le queda cuando se convierte en otra? La película arranca con una tensión cotidiana. La fama que se esfuma, el cuerpo que ya no da servicios, la invisibilidad que se hace visible. Luego escala al horror corporal. Mutaciones, violencia, repulsión. Finalmente desemboca en una revelación, que la lucha no era solo contra el envejecimiento, sino contra un sistema que valora la imagen, exige perfección, criminaliza la decadencia. 3. Personajes y evolución. Elizabeth Sparkle. Elizabeth es una figura de desgaste. Ya no es la joven estrella. Su programa ha perdido relevancia.
Su cuerpo ha dejado de ser objeto de adoración. Moore la convierte en un símbolo, el reflejo de muchas mujeres que sienten que su valor se desvanece al avanzar la edad. Al tomar la sustancia, no solo busca recuperar juventud, busca volver a existir, volver a ser deseada, volver a tener uso. Pero lo que encuentra es algo más oscuro, una fragmentación, una pérdida de control, una disolución de sí misma. Sue es la creación, la joven, la perfecta, la imagen hipersexuada y pulida. ¿Pero qué es Sue? ¿Un ideal? ¿Una competencia para Elizabeth? ¿Una consecuencia inevitable? A través de Sue vemos el espejo invertido. Lo que la sociedad premia: juventud, belleza, energía, y lo que descarta sin contemplaciones. Sue no es la heroína, es el síntoma de una enfermedad social. Personajes secundarios y sistema. El productor, interpretado por Dennis Quaid, que despide a Elizabeth, representa la industria que ya no la quiere. Los cuerpos que se transforman, los mercados ilícitos, la prensa, la audiencia, todos funcionan como engranajes de un sistema voraz. La película no crea un villano clásico, sino un ecosistema. Cultura de la imagen, edad predeterminada, consumo de cuerpos. Elizabeth lucha sola, contra ella misma, contra la máquina. Cuarta. Estética, dirección, banda sonora. La dirección de Farjit es audaz. No busca sutileza, busca impacto. El horror corporal, que en el cine puede ser tabú, aquí se emplea como herramienta de denuncia. Según Wikipedia, se usaron extensos maquillajes protésicos, alrededor de 21.000 litros de sangre falsa. Visualmente, la película mezcla lo glamuroso del mundo de las estrellas con lo brutal del cuerpo que se descompone, lo artificial que se desfigura. Esa dualidad genera un efecto de extrañamiento. Lo que debería dar placer, belleza, produce horror. En cuanto a la banda sonora y sonido, el diseño sonoro juega un papel clave. Los ruidos húmedos, los fluidos, las mutaciones, los silencios incómodos. Como describen algunas críticas, la experiencia sonora refuerza la sensación de que el cuerpo está siendo diseccionado, no solo físicamente, sino simbólicamente. La película entiende que lo grotesco puede despertar empatía, morbo y reflexión simultáneas. Esa es su fuerza, que lo que vemos nos incomoda, pero también nos hace pensar. Ve clímax, final y símbolos. El clímax ocurre cuando Elizabeth ya no puede sostener la ilusión. Las consecuencias de la sustancia explotan en carne, sangre, pérdidas. Sue y Elizabeth conviven, se enfrentan, se fusionan. La distinción entre creadora y creación se desdibuja. El final no brinda una solución confortable. No hay redención limpia. En cambio, hay una especie de aterrizaje brutal. Elizabeth confronta lo que se ha vuelto, lo que perdió, lo que la sustancia ha exigido como precio. Lo que queda es la herida, la imagen rota, la conciencia de que ya nada será igual. En ese desenlace, la película parece decir: no puedes huir de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu historia. Y si intentas borrarlos, quizás solo conviertas tu identidad en un producto para ser consumido, descartado, reemplazado. Los símbolos abundan. La televisión de aire reciclada, la inyección milagro, la carne que se deshace, la dualidad joven, vieja, cas, imagen, perdida. La sustancia es el motor de la acción, pero también el símbolo de la cultura que quiere cuerpos eternos, sin historia ni desgaste. 6. Temas centrales y mensaje: imagen, cuerpo y consumo. La película reflexiona sobre la cultura de la imagen, lo que el mundo espera de los cuerpos, especialmente femeninos, cómo la vejez se percibe como defecto, cómo la industria del entretenimiento descarta lo que ya no brilla. Elizabeth es la víctima de ese proceso, pero también se convierte momentáneamente en su colaboradora al aceptar la sustancia. Identidad y transformación. ¿Qué es lo que nos define? ¿Nuestro cuerpo, nuestra edad, los años vividos?
Al transformarse, Elizabeth se separa de su historia. Pero el cuerpo, el tiempo, la memoria no desaparecen tan fácilmente. La película sugiere que la identidad no se reinicia con una inyección y que la transformación puede ser tanto liberación como prisión. Violencia institucional y personal. La violencia aquí no es solo la sangre que vemos. Es la violencia del sistema que exige juventud, rendimiento, perfección. Es la violencia del cuerpo que se revela. Y es la violencia que nos hacemos a nosotros mismos al querer cumplir esas expectativas imposibles. Vejez, feminidad, relevancia. El film toca con dureza el tema del envejecimiento femenino, de la disponibilidad del cuerpo joven como recurso, de la invisibilidad de las mujeres que ya no encajan en el molde de la belleza. Elizabeth lo habita todo. La estrella que ya no luce, que ya no es rentable, que se vuelve prescindible. La sustancia parece prometer lo contrario, pero acaba por mostrar que lo que se vuelve prescindible es la mujer con historia, con marcas, con vida. Hablar de The Substance es hablar del estilo inconfundible de Coralie Fargett, una directora que no teme incomodar. Su visión se apoya en la exageración, en el exceso visual y sonoro, pero no como capricho estético. Lo usa como herramienta política. Fargett filma la violencia como si fuera belleza, y la belleza como si fuera una forma de tortura. Esa inversión de valores es su sello. La dirección aquí es precisa, incluso cuando parece caótica. Fargett convierte el cuerpo femenino en el campo de batalla de una guerra entre el deseo y la autodestrucción. No busca que el espectador simplemente mire, sino que sienta físicamente lo que ocurre. Cada plano, cada movimiento de cámara, está diseñado para que el espectador se vea reflejado, aunque sea de forma incómoda, en la obsesión de Elizabeth Sparkle. El ritmo de la película es deliberadamente irregular. A ratos es lenta, introspectiva, y de pronto se desata en una orgía visual de sangre, piel y neón. Es el reflejo de una mente fracturada, de una mujer que ya no distingue entre su cuerpo y la imagen que el mundo espera de él. Visualmente, The Substance es una experiencia abrumadora. La fotografía, a cargo de Benjamin Krakow, trabaja con contrastes brutales. Luces de neón contra sombras densas, belleza artificial frente a decadencia orgánica. El rojo domina, símbolo del deseo, la carne, la advertencia. Mientras el rosa adopta un tono enfermizo, casi tóxico. Nada se siente natural, porque el mundo de Elizabeth ya no lo es. Todo está bañado por una luz falsa, por el brillo insoportable de lo que aparenta perfección. El lenguaje visual recuerda a Verhoeven en su ironía, a Cronenberg en su horror corporal y a Lynch en su surrealismo psicológico. Pero Fargett no los imita, los reinterpreta desde una mirada femenina, subvirtiendo la lógica del cine que durante décadas ha usado el cuerpo de la mujer como espectáculo. Aquí, ese cuerpo responde. Y en medio de esa violencia visual, la banda sonora se vuelve una extensión del horror. La música de Pierre Aiglun mezcla sintetizadores fríos con sonidos orgánicos, respiraciones, pulsos, crujidos, golpes secos. Todo suena como si viniera desde dentro del cuerpo. Cuando Elizabeth se transforma, el sonido se distorsiona, se descompone, como si la piel misma gritara. Y cuando Sue domina, la música se vuelve pop, casi alegre, pero tan artificial que asusta. Es la burla sonora de una sociedad que celebra la superficie y oculta la podredumbre. El silencio también tiene poder aquí. Fargett lo usa como un grito mudo, dejando solo el sonido de la respiración o el eco de un paso. En esos momentos, la película se vuelve casi insoportable, porque el espectador siente la tensión de la espera. La próxima deformidad, la próxima fractura, la próxima mentira. La dirección de The Substance no solo busca provocar, busca despertar una conciencia. Nos hace mirar lo que preferimos ignorar. Que detrás de la belleza vendida hay un sistema de dolor y que la perfección que idolatramos siempre tiene un precio. Cada encuadre, cada nota musical, cada sombra,
cada cuerpo mutilado, son fragmentos de un mismo grito visual. La juventud eterna no existe sin muerte. Fargett firma una obra que no solo habla de las mujeres, sino del ser humano frente al espejo. Su dirección convierte el horror en metáfora y la estética en arma. Y al final, cuando la imagen se descompone en su propia luz, lo que queda no es solo repulsión, es reflexión. Nos preguntamos si realmente somos diferentes de Elizabeth. Si acaso no hemos probado también nuestra propia sustancia cada vez que medimos nuestro valor por cómo nos ven. Cuando termina The Substance no hay alivio, no hay catarsis. Solo queda una sensación de culpa, de incomodidad, de reconocimiento. Porque todos hemos sido Elizabeth alguna vez. Hemos sentido que no bastamos, que el tiempo nos empuja fuera del escenario, que el mundo sigue sin nosotros. Hemos mirado atrás y descubierto que la versión que fuimos ya no encaja en la que somos. Y todos, también, hemos sido Sue. Por un instante, hemos disfrutado de sentirnos perfectos, admirados, invulnerables. Esa fugaz sensación de control, de belleza, de poder. Pero como todo lo artificial, esa perfección también tiene fecha de caducidad. Y cuando desaparece, deja un vacío más grande que antes. Coralie Fargett no busca darnos una lección moral. No dice acéptate como un eslogan vacío. Nos enfrenta con una verdad brutal. Que el deseo de cambiar puede convertirse en una forma de autodestrucción. Que cuando el amor propio se reemplaza por el odio al propio reflejo, no hay cirugía, filtro ni sustancia que pueda salvarnos. Su dirección convierte el cuerpo en un campo de batalla. Cada herida, cada fragmento, cada grito es una metáfora de lo que perdemos cuando intentamos reconstruirnos a partir de los estándares de los demás. La sangre no es espectáculo, es símbolo. Es el precio físico y emocional de vivir en una cultura que idolatra la juventud, la belleza y la perfección. En la superficie, The Substance es grotesca, excesiva, casi insoportable, pero debajo de esa piel hay un retrato dolorosamente humano. Una meditación sobre el tiempo, el deseo y el miedo a desaparecer. Es la historia de todos los que alguna vez sintieron que la vida se les escapa, que el espejo ya no devuelve la imagen que desean ver. Vivimos en una sociedad que nos enseña a competir contra versiones idealizadas de nosotros mismos, donde cada arruga es un defecto, cada inseguridad una amenaza. Nos han hecho creer que solo merecemos amor si somos mejores, más jóvenes, más atractivos. La juventud eterna es la nueva religión, y el cuerpo, su altar de sacrificio. Entonces entendemos que The Substance no trata realmente de una jeringa. Trata de una idea tóxica que se filtra en todos nosotros. Porque la sustancia que corrompe no viene del laboratorio, viene del espejo, de esa voz silenciosa que se repite cada mañana. No eres suficiente. Y ese es el verdadero horror. No el cuerpo que muta, sino la mente que no soporta envejecer. La mirada que se castiga, la sociedad que convierte la imperfección en pecado. Cuando dejamos de amar lo real y comenzamos a venerar lo sintético, algo dentro de nosotros muere lentamente. The Substance no es solo una película de terror. Es un espejo roto donde vemos reflejada nuestra obsesión por la inmortalidad. Nos muestra lo que ocurre cuando dejamos de ser humanos para convertirnos en productos. Cuando la búsqueda de perfección se transforma en un camino hacia la desintegración. Y tal vez, al final, esa sea la sustancia más peligrosa de todas. La idea de que para ser amados, primero debemos dejar de ser nosotros mismos. Porque al final, la sustancia no está en la piel, está en el alma. Y si la corrompemos, ya no queda nada. A veces el poder no se mide por las armas, sino por la calma con la que enfrentas el caos. EG-20, la nueva película protagonizada por Viola Davis, lo deja claro desde su primera escena. Un ataque terrorista en plena cumbre mundial. Presidentes, ministros y líderes de todo el planeta convertidos en rehenes. Y, en medio de ese infierno, una mujer. Danielle Sutton, presidenta de los Estados Unidos. Madre,
esposa y soldado. Una líder que deberá decidir entre salvar al mundo o salvar a su familia. Así arranca G20, un thriller político cargado de tensión, acción, tecnología y humanidad. Pero detrás de las balas y los discursos hay algo más profundo. Una historia que nos habla del poder, de la responsabilidad y del peso de tomar decisiones cuando todo está en juego. En este video, vamos a analizar G20, su historia, su dirección, el desarrollo de sus personajes, la música, el final y sobre todo, el mensaje que esconde detrás del ruido de las explosiones. Porque G20 no es solo una película de acción, es también un espejo del mundo en el que vivimos. Historia y argumento, tono narrativo y cinematográfico. La película comienza con una secuencia vertiginosa. Un grupo de mercenarios liderado por Edward Rutledge ejecuta un robo de criptomonedas en Budapest. Es una escena fría, precisa, sin adornos. Y ya desde ahí, entendemos que esta historia no será sobre simples terroristas, sino sobre cómo la economía, la información y el poder se han convertido en las nuevas armas de guerra. Poco después, la trama se traslada a Sudáfrica, donde se celebra la esperada cumbre del G20. La presidenta Sutton llega acompañada de su esposo y sus hijos, lo que la humaniza desde el inicio. No es la típica figura política distante, es una mujer que intenta equilibrar el liderazgo global con la vida familiar. Durante la cumbre presenta un ambicioso plan económico, una moneda digital para empoderar a los agricultores africanos, una propuesta que simboliza esperanza, equidad y un futuro donde la tecnología sirva para unir, no para dividir. Pero esa esperanza se interrumpe bruscamente. Rutledge y su grupo toman el control del edificio, secuestran a los líderes mundiales y amenazan con provocar una catástrofe financiera. Lo que sigue es un descenso al caos. Sutton logra escapar y comienza una lucha cuerpo a cuerpo, tanto física como mental. Y en ese recorrido, la película alterna acción frenética con momentos de introspección. Porque el enemigo no solo dispara armas, también manipula datos, hackea sistemas y altera la verdad. Vivimos en una época donde el poder ya no está solo en los misiles, sino en los algoritmos. Y G20 lo refleja con precisión quirúrgica. A medida que avanza la trama, Sutton se transforma. Pasa de ser una líder diplomática a una estratega militar decidida a recuperar el control. Y ese viaje, más que político, es profundamente humano. El clímax llega con un enfrentamiento cara a cara entre Sutton y Rutledge. Un duelo que no solo representa el bien contra el mal, sino la ética contra la ambición desmedida. Ella vence, sí, pero su verdadera victoria no está en derrotarlo, sino en mantener sus principios intactos. Al final, la presidenta no solo salva al mundo, también salva su fe en la humanidad. Dirección y estilo visual, tono analítico con admiración. La dirección de Patricia Regan es, sin dudas, uno de los mayores aciertos de la película. Regan imprime a cada plano una mezcla de adrenalina y humanidad. No busca solo mostrar acción, sino también emoción. La cámara se mueve entre pasillos oscuros, salas en llamas y pantallas que transmiten el caos en tiempo real. El hotel donde ocurre todo se convierte en un verdadero laberinto visual. Luces intermitentes, humo, cámaras de seguridad, monitores encendidos. Una estética que refleja perfectamente el mundo hiperconectado en el que vivimos. Y lo más interesante es cómo Regan contrasta el poder público con la fragilidad privada. Por un lado, Sutton debe mostrarse firme ante el mundo. Por el otro, teme por su familia. La película logra equilibrar ambos planos con elegancia, sin perder ritmo ni emoción. Visualmente, G20 se aleja del brillo exagerado del cine de acción tradicional. Prefiere un tono realista, táctico, casi de cámara en mano. El espectador siente que está dentro del conflicto, que corre, que respira y que sufre junto a la protagonista. Y cuando todo termina,
La luz del amanecer envuelve el lugar. El tono cambia. Después del caos, llega el respiro. Es el lenguaje visual de la esperanza. Desarrollo de personajes, tono emocional y reflexivo. Pero lo que realmente sostiene a G20 no son los disparos, son los personajes. En el centro de todo está Danielle Sutton, interpretada magistralmente por Viola Davis. Y sinceramente, es imposible imaginar a otra actriz en ese papel. Viola le da vida a una mujer que no es una heroína perfecta. Es humana. Siente miedo, llora, se equivoca, pero no se rinde. Su fuerza no nace de la violencia, sino de su capacidad para mantener la calma cuando todo se derrumba. Y en esa vulnerabilidad está su poder. Sutton representa algo más grande. La presencia femenina en el poder. La voz de una mujer afroamericana en un entorno dominado por hombres, armas y decisiones frías. La película no lo dice explícitamente, pero lo sentimos en cada mirada y cada gesto. Es una reivindicación silenciosa, pero poderosa. En el otro extremo está Edward Rutledge, el antagonista. Un ex soldado que se volvió mercenario, movido por la venganza y la desilusión. Crece estar luchando contra el sistema, pero termina siendo consumido por el mismo poder que desprecia. Rutledge es el espejo oscuro de Sutton. Ambos son estrategas, ambos creen tener la razón, pero solo uno actúa con compasión. Los personajes secundarios también aportan matices. La hija de Sutton, Serena, encarna el conflicto emocional. La distancia entre madre e hija, el reproche, la rebeldía. Y cuando finalmente se reencuentran, entendemos que toda la lucha de Sutton no era solo política, era profundamente personal. Porque al final, ¿de qué sirve salvar al mundo si perdés a los que amás? Banda sonora y sonido, tono inmersivo y sensorial. La música en G20, compuesta por Joseph Trapanese, es una pieza clave. Desde el primer minuto, el sonido se siente como un pulso constante. Tambores, sintetizadores, respiraciones contenidas. El ritmo no da tregua, y eso mantiene la tensión viva incluso en los silencios. En las escenas de acción, la música es rápida, casi mecánica. Refleja la precisión tecnológica del conflicto. Pero cuando la historia se detiene para mostrar a Sutton con su familia, los sonidos cambian. Las cuerdas se suavizan, los tonos se vuelven más cálidos. Ahí entendemos que no estamos ante una simple guerra política, sino ante una lucha por lo humano. Y el final es brillante. Coros africanos acompañan la resolución del conflicto, mezclando emoción, cultura y esperanza. Una manera hermosa de recordarnos que el poder también puede ser un acto de unión. El final y su significado, tono reflexivo, con pausa emocional. El desenlace combina acción y emoción en partes iguales. Sutton enfrenta a Rutledge en una secuencia intensa y simbólica. No es solo una batalla física, es una confrontación ideológica. Cuando todo termina, la presidenta logra detener el ataque, evitar la crisis y salvar a su familia. Pero el verdadero triunfo está en otra parte. En haber mantenido sus principios incluso cuando todo la empujaba a actuar desde el miedo. Su plan económico, el mismo que había sido interrumpido por los terroristas, finalmente es aprobado. Y eso cierra la película con un mensaje claro. La esperanza puede sobrevivir al caos. Porque el liderazgo verdadero no consiste en dominar, sino en servir. El final nos deja con una imagen luminosa, una sensación de alivio, pero también de reflexión. El terrorismo, la manipulación digital y la corrupción que vimos en la historia no son fantasías. Son los miedos reales de nuestro tiempo. Pero G20 nos recuerda que aún existen líderes capaces de poner la empatía por encima del poder. Mensaje y reflexión final. G20 es, ante todo, una historia sobre liderazgo. Sobre lo que significa tener poder y lo que cuesta mantenerlo sin perder la humanidad. Danielle Sutton no es una heroína de Hollywood.
Es una mujer real, con dudas, con miedos, con cicatrices, pero también con una fuerza interior que nace del amor. Y en un mundo donde el liderazgo muchas veces se asocia con frialdad o ambición, ella representa algo diferente: la capacidad de liderar desde la empatía. La película también nos advierte sobre el peligro del mundo digital. Criptomonedas, deepfakes, manipulación informativa. Todo está conectado y cualquiera puede usarlo para destruir. El poder tecnológico sin ética puede ser más peligroso que cualquier bomba. Y por último, G20 es una historia sobre familia. Porque detrás del uniforme, del cargo y de los discursos, hay una madre que solo quiere volver a abrazar a su hija. Y ese es, quizás, el mensaje más potente de todos. Que los grandes actos de heroísmo no siempre se dan en el campo de batalla, sino en la decisión de proteger lo que amamos. Conclusión. 20 combina la adrenalina de un thriller político con la sensibilidad de un drama humano. La dirección de Patricia Regan y la actuación monumental de Viola Davis hacen que la película trascienda su género. Es una obra que habla del presente, pero también del futuro. De los peligros del poder, del peso de la verdad y del valor que implica mantenerse fiel a los principios, incluso cuando todo parece perdido. En un mundo lleno de líderes que gritan, G20 nos muestra a una que escucha. Y eso, quizás, es lo que más necesitamos hoy. Personas que lideren no desde el miedo, sino desde la humanidad. Porque al final, como nos recuerda esta historia, la verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en no perder lo que nos hace humanos. Pero incluso después de los créditos, G20 sigue resonando. Porque más allá del espectáculo, hay una conversación que la película deja abierta. ¿Qué tipo de líderes necesitamos en este siglo? Vivimos en un tiempo donde la información viaja más rápido que la verdad. Donde las guerras ya no se libran solo en los campos de batalla, sino en las redes, en los mercados, en las pantallas. Y lo que G20 plantea es que quizás el heroísmo moderno no está en quien dispara primero, sino en quien tiene la templanza para no hacerlo. El personaje de Daniel Sutton no solo representa una figura política, es un recordatorio de que el poder más fuerte no es el que somete, sino el que contiene. Que liderar no es dominar, sino proteger. Y que incluso en un sistema quebrado por la ambición, todavía hay espacio para la integridad. Esa es la verdadera revolución del film. Mostrar que la empatía también puede ser una forma de resistencia. Que cuidar, escuchar, perdonar, pueden ser gestos tan valientes como enfrentarse a un ejército armado. G20 también nos deja una reflexión sobre la fragilidad de los sistemas que creemos invencibles. En un par de horas, vemos cómo un grupo de mercenarios desarma la seguridad de las potencias más grandes del planeta. Y eso nos recuerda algo incómodo, pero real. Que todo poder humano es, al final, vulnerable. Que la verdadera fortaleza no está en los muros que construimos, sino en los valores que defendemos cuando esos muros caen. En ese sentido, la película funciona casi como una advertencia. Un espejo donde el espectador puede ver reflejada la tensión de nuestro tiempo. Un mundo interconectado, pero dividido. Tecnológicamente avanzado, pero emocionalmente fracturado. Un mundo que necesita más líderes con humanidad y menos con discursos vacíos. Porque lo que Daniel Sutton representa no es solo un personaje heroico, sino una forma de esperanza. Una que no se grita, sino que se respira. Una esperanza que se sostiene en medio del caos. En la mirada de una madre, en el temblor de sus manos, en la decisión de no rendirse cuando todo parece perdido. Y quizás por eso G20 conecta tanto. Porque más allá del género, más allá de la acción o del contexto político, nos recuerda algo esencial. Que la verdadera grandeza no se mide por lo que conquistamos, sino por lo que somos capaces de preservar. Y cuando el fuego se apaga, cuando el humo se disipa y solo queda silencio, entendemos el mensaje final de la película.
que en un mundo donde el poder cambia de manos todos los días, lo único verdaderamente invencible es la humanidad que decidimos no perder.